yo no voy a contribuir a la violencia de ninguna forma. Pero es que en ciertas formas de violencia de las que estamos nombrando, el reenviar la información, además, es un delito. De hecho, hay sentencias judiciales claras donde se ha condenado no a la persona que lo envía, sino a la persona que lo envía junto a todos los que lo han ido reenviando progresivamente. Así que, si no lo hacéis, como decía aquel, si no lo hacéis por ser bueno, hacerlo, al menos hacerlo por no ir, ¿no? Porque no os condenen en el proceso. Lógicamente, lo mejor es no hacerlo en ningún caso. Y por último, sí. También el no decir me mandaron esto o algo así, eso no cuenta. El quedarse callado no cuenta como delito. Es decir, se puede tener una respuesta que ayude más, ¿vale? O sea, que son dos cosas distintas. Pero mientras no reenvíes, no cuenta como delito. Salvo, y este matiz es muy importante, que el contenido que hayas recibido sea de un menor. Claro, esto es verdad que entramos en una casuística muy particular. Voy a poner un caso concreto, ¿vale? Que es terrible porque es un caso donde la justicia ha actuado como debe, pero la lógica de la historia, ya veréis que no es una lógica de blancos y negros, es una lógica bastante compleja. En un colegio, en un instituto, mandan las fotos de una chica del instituto con poca ropa y la mandan y empieza a circular por los alumnos, ¿no? Hasta que alguien decide parar. Y entonces escribe al WhatsApp del profesor y le manda la foto para decirle, mira lo que está pasando. Y el profesor lo denuncia. Hasta aquí la historia parece normal, ¿verdad? ¿A quién detiene la policía? No solo, pero quiero decir que para que entendáis la lógica del proceso. La lógica del proceso, ya digo, es una lógica compleja, porque hay que mirar el rastreo. Esto no es una cosa que tú haces, ¿no? Desde tu casa y mira a ver quién. Pero es una lógica que se sigue. De hecho, ya digo, hay condenas en este sentido y alguna importante. Pero con los adultos, esto se convierte en un caso de pedofilia o de pederastia, donde hay claramente imágenes de menores en el dispositivo personal de un adulto, y entonces pasas a formar parte, ¿no? O pasan a acusarte de un delito muy particular. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Insisto con esto, evidentemente se para, se denuncia, se borra y tiene que actuar la policía o la Guardia Civil y claramente los adultos, insisto, hacer las labores de asesoramiento, pero no de custodia de las pruebas. Te digo que esto a veces es contraintuitivo, ¿no? Porque dices tú, muchas veces una de las recomendaciones en los casos de ciberacoso es, bueno, como es verdad, los medios electrónicos te permiten, hazte un pantallazo del WhatsApp, haz no sé qué de tal. Esas son recomendaciones que se dan habitualmente, incluso desde la Guardia Civil o desde... Hay programas incluso que lo hacen para, como notario, ¿no? Porque están como verificados para hacer eso. Pero claro, no todos los contenidos son igualmente válidos para hacer este tipo de medidas. Los niños de 14 años no lo tienen por qué saber, pero claramente es importante el entender que cuando trabajemos en la respuesta con estos niños y niñas de 14 años hay que explicárselo y también hay que trabajar dentro del centro educativo con el centro educativo y si fuera con los padres, con los padres. Muy bien, pues creo que me ha ajustado al tiempo que estaba previsto. Por supuesto, estoy encantado, lo digo de nuevo, de estar aquí. Estaré encantado de si hay alguna pregunta, alguna cuestión, responderla lo mejor que sepa.
Una pregunta, además de... ¿Cómo era tu nombre? Yanis. Yanis, además de Yanis, ¿alguna otra pregunta queréis hacerle a Joaquín? Aprovechar. Yo tengo una pregunta. Adelante. Pero fue algo que pasó, a ver, de donde yo vengo, yo vengo a Venezuela, fue algo que pasó allá cuando yo estaba... Fíjate, ¿queréis venir para acá para que también se os siente mejor? Sí. ¿Queréis venir también vosotros? Valeria. Valeria, adelante, sí. Algo que pasó allá cuando... Claro, porque una compañera se divulgó una foto de ella que ella le había pasado a otro compañero. Entonces, claro, todo el mundo se enteró, pero al final no se hizo nada. O sea, nadie, los profesores se enteraron y la suspendieron. Pero, o sea, claro, porque los que se los pasaban también eran menores de edad. Entonces, ¿qué se hace cuando, claro, los que se los pasan también son menores de edad? No hay nada, o sea, no hay nada que les pase a los menores de edad, nada más porque son menores de edad. Bueno, yo no diría eso así. Yo creo que sí hay cosas que les pasan a los menores de edad. De hecho, los menores de edad pueden judicializarse, ¿no? Es decir, que distinto es que el sistema de menores tiene muchos huecos, probablemente. Tiene muchos huecos y no responde no responde con la eficiencia que debería, pero los menores pueden entrar en el sistema. Y de hecho, y ahora Carmen me va a completar. No, pero es que los menores de 14 años no son imputables. No. Este es el problema, ¿eh? Vamos, está claro, no, los menores de 14 años no, pero a lo que voy es que tú cuando mandas los vídeos en el instituto, ya muchos de ellos ya están pasados esa edad, sí son responsables de lo que están haciendo y de hecho se les condena. Lo que sucede es que el sistema, la respuesta de menores no es muy rápida. ¿Dónde funciona mejor sin funcionar idealmente? En la respuesta del sistema educativo, porque tiene protocolos específicos para actuar ante ese tipo de problemas. Es verdad que tampoco es ideal. Es decir, si tú coges cómo se aplican los protocolos, y Madrid tiene sus propios protocolos y casi todas las comunidades los tienen respuestas para ese tipo de situaciones que sin llegar a lo judicial, pero puede llegar a una respuesta desde el propio sistema educativo que ajuste cómo actuar en ese tipo de situaciones. El problema está cuando estructuralmente, que es lo que decía antes, cuando el entorno no responde bien. Es decir, cuando interesa más mirar para otro lado que responder. O cuando interesa más hallar el problema que responder. Claro, ahí lo que se generan son dinámicas que en el sistema educativo algunas veces son bastante perversas, como por ejemplo todas las situaciones donde movemos a la víctima y premiamos al agresor, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y esto por qué? Y entonces utilizan muchos argumentos, algunos es difícil compartir, ¿no? Esto es por proteger, esto es por tal. Y dices tú, bueno, proteger regular, ¿no? Proteger regular. Pero respuesta se puede dar desde el sistema educativo y en algunos casos, como bien ha aclarado, también desde el sistema judicial, aunque funcione lento. Quiero decir que muchas veces la respuesta debería de ser más deseable. Que tengo un ejemplo. Yo vengo de Ecuador. En mi colegio hubo, no sé, empezaron a tomar fotos a las chicas y así, y se enteró las autoridades. No entró en ninguna parte legal, pero las autoridades sí que les quitaron los celulares, les revisaron, los sancionaron y así. Pero también teníamos creo que 13, 14 años y ahí entran dos partes, pienso yo, la de la privacidad tanto de ellos, de que de verdad les revisaron los celulares, o sea, fue como... Pero también de una manera querían sancionarlos porque estaban tomando fotos a las chicas sin su consentimiento. Aquí entramos en un componente añadido y es que iba a decir cada país, pero en realidad casi cada comunidad autónoma tiene una normativa específica y eso hace que algunas veces las respuestas que se dan aquí no sean las mismas que se dan 150 kilómetros más arriba o abajo. Si ya saltamos a otro país, todavía la situación se complejiza mucho más. Bueno, ya la verdad, tomar muy en cuenta este tipo de cosas.
En el colegio donde yo estudié, también que era un colegio, era católico, era religioso, era bastante religioso. Y sí, o sea, fue como que hubo ostracismo total. Sacaron la suspendieron, al final decidieron no retirarla del colegio, pero la suspendieron hasta que como que pasó todo porque claro, fue algo que como que revolucionó. Claro, y ella no tiene la culpa. Pero imaginaos, ha habido situaciones, con los memes pasa a veces, y si encima añadimos contenido sexual, ya es una bomba perfecta, por decirlo de alguna forma. Ha habido casos, estoy acordando de un instituto concreto, donde a una chica le hicieron un desnudo fake, ¿no? Es decir, que claramente no era ella, pero habían puesto la cara. Y la circularon. Entonces, ¿qué sucede? Alguien podría decir, es que no es ella. Bueno, pues esta chica, la gente se reía de ella, era un pueblo además, era un sitio pequeño, se reía de ella, todo el mundo lo tenía la foto, se tuvieron que mudar toda la familia, cambiar de trabajo, bueno, por supuesto cambiar de instituto, cambiar de ciudad, cambiar de... Con lo difícil que es encontrar trabajo, con lo difícil que es tener una casa, con lo difícil esto que todos decimos, ¿no? En el momento en el que estamos, pues imaginaos lo que debe ser para una familia dar el salto para proteger a su hija, en este caso, dar el salto de romper con todo y tener que moverse. Y fue por algo que todo el mundo sabía que no era ella, pero todo el mundo lo había convertido en el objetivo de la risa, de la ridiculización, de la exposición, ¿no? Y encima, ya digo, con el contenido sexual, y en especial con chicas, pues todavía es como más dañino, si queréis, ¿no? La exposición a este tipo de agresiones o de violencia. Nosotros como menores de edad, en estos casos, ¿qué podemos hacer? Porque, por ejemplo, si a una amiga mía le pasa eso, yo como menor, ¿qué puedo hacer? Porque... Lo mejor, bueno, por supuesto, mostrar apoyo a la persona que lo está pasando mal. Que esto parece una obviedad, pero lo cierto es que muchas veces no lo hacemos. Es decir, que muchas veces como que dejamos de lado a la persona que está sufriendo porque no nos vean con ella, por no ser yo la siguiente. Entonces hay una parte de apoyo emocional, de acompañar, ¿no? Por no seguir victimizando a la persona que lo está pasando mal. Y el siguiente paso, en este caso concreto, es acudir a quien puede tomar medidas, que son claramente los adultos, ¿no? Dependiendo del entorno, sea la familia, sea el profesorado, que tienen la responsabilidad además de actuar. ¿Y si esos adultos no hacen nada? Ya no se puede hacer nada. Bueno, yo quiero lanzar un mensaje. Sí. No os sintáis tan solos, que hay recursos. Yo, por ejemplo, que trabajo en salud, que ahora voy a participar en la siguiente mesa, que tenemos mucha coordinación con los institutos, con los centros educativos. Pedir ayuda, por favor. Pedir ayuda. El centro de salud lo conocen, ¿no? Sí. Pediatra, enfermera, trabajador social. Pedir ayuda. Hay también recursos ahora del 017, que es un teléfono del Instituto Nacional de Ciberseguridad, de forma anónima y gratuita, que te va abriendo canales. No penséis que no se puede hacer nada. Sobre todo no os quedéis quietos. Pedir ayuda. Hay muchos canales y cada vez hay más. Y esto es lo que decía Joaquín. Yo que también he asistido como... A ver, aunque decía Carmen que eres menor, pero la responsabilidad civil es de los padres. Yo ya he asistido a varios juicios como testigo donde las multas son importantes. O sea, no tengáis la sensación de que no se puede hacer nada. Pedir ayuda, ¿vale? Cada vez hay más canales, afortunadamente. De hecho, hay un teléfono específico para situaciones de acoso. ¿Es nacional o solo? Nacional, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Yo creo que el 018... El 017 es el que funciona. Es el de acoso... Sí, y a mí me gustaría agregar el de acoso que hay una y plataforma ciberacoso. que es Mi Huella Digital, que puedes retirar esas
imágenes y esos vídeos. Y la Agencia Española de Protección de Datos. Exacto, O sea, que están hay creando recursos, muchos sí. recursos, por favor. No os quedéis con la sensación de decir, bueno, me quedo quieto y no hago nada. Y además no solo como medio de denuncia, porque por ejemplo el teléfono que decía, el 018, lo gestiona la Fundación ANAR, Ujú. que es la fundación además de protección también a la infancia, a la adolescencia, a la juventud, y son personas psicólogas, expertas, tienen un equipo de incluso asesores legales que te atienden por teléfono, se encargan, tienen una coordinación directa con el Ministerio de Educación, se encargan de activar protocolos si es necesarios, en casos de urgencia llaman a 112 y durante ese proceso hay un acompañamiento psicológico incluso a las víctimas, o sea que es importante que tengáis estos recursos también en mente como referencia. Ojalá nunca tengáis que llamar, pero por si acaso que sepáis que están a vuestra disposición. Efectivamente. Y ya en los mismos centros educativos, muchas veces cuando vais a un primer tutor, tutora que tengáis y no os sabe dar una respuesta, no os quedéis ahí. En los centros educativos hay una persona, ¿vale?, que os puede dar y abrir todos esos canales. Es decir, porque a veces uno se atora y dice no sé qué hacer, no sé dónde ir, de repente no tengo una respuesta. Bien, buscad. Siempre, y como conozco vuestro centro, siempre hay personas, ¿vale?, que os van a dar una respuesta y que os van a indicar, y os van a guiar, os van a acompañar. Esto es importante también, que lo sepáis. De hecho, la propia ley establece para los centros que todavía no lo tengan que ir haciendo, tiene que haber una persona de bienestar, se le llama. Entonces, un coordinador de bienestar. Entonces, todo eso tendrá que ir desarrollándose y tendrá que ir apareciendo. Es decir, que no estáis, incluso desde el propio centro educativo, en primera línea de playa, no estáis indefensos. Buscad, ¿vale? Porque os van a echar una mano. Yo quiero compartiros una cuestión que me ha parecido súper importante que ha mencionado Joaquín y que tiene que ver con lo que él ha llamado como respuestas más efectivas, que es ser capaz de dar una respuesta asertiva que no sea agresiva. Yo, gracias a Dios, no he sufrido acoso en el colegio, pero sí lo he sufrido en mi familia respecto a mis propios hermanos cuando yo, dije que había sufrido el abuso sexual por parte de mi padre. Entonces, es complejo de entender porque tus propios hermanos, yo a veces digo que es más fácil matar a una hermana que un padre, porque el padre te sostiene. Entonces, si tengo que negar a uno o a otro, prefiero negar a mi hermana que negar a mi padre, ¿no? Entonces, claro, con tal de que esta persona, este elemento, no genere esta situación, ¿no? Vamos contra ese elemento que era yo, ¿no? Entonces, yo me pasé mucho tiempo diciéndome a mí misma, con tal de no enfrentarlo, yo decía, no, cada uno tiene su proceso, yo hago lo mío, yo voy con lo mío, yo voy con mis terapias, yo voy con mis cosas, y me pasé así, no os exagero, 8 años, aguantando un teatro en mi casa que era constantemente de acoso de hermanos, ¿no? Cuando murió finalmente mi padre, saltó por los aires esta situación de acoso y ya directamente fue una agresión eres una hija de puta, tienes que estar en un manicomio, no sé cuánto. Entonces, ahí yo también salté porque ya no pude más y entonces por fin di una respuesta asertiva, nunca había sido agresiva, pero asertiva, no agresiva, nunca más, nunca más. Nunca más he vuelto a recibir ningún tipo de nada, nada, de comentario, de situación. También es verdad que ahora ellos están allí, yo estoy aquí, es decir, yo he generado una distancia muy grande también, ¿no? Pero no se ha vuelto a dar. Entonces, creo que de verdad es tan importante que nos eduquen a todos desde que somos pequeños en ser capaces de asertivamente decir las cosas, ¿no? O sea, de ser capaz de adquirir la valentía, ¿no? De decir no, soy capaz de denunciar, aunque seas mi hermano, es que soy capaz de ir a la Guardia Civil a denunciar, soy capaz de ir al colegio de psicólogos a decir, estás utilizando tu profesión para tal, o sea, el hacerte con las herramientas para asertivamente parar la situación, que deberíamos pararnos a pensar en esto, ¿no? En cuánto de importante es que nos eduquen en nuestras profesiones y en nuestras familias para ser capaz de expresar con asertividad un no o un sí, ¿no? O sea, creo que lo enmarcaría, ¿no? Eso. Y por supuesto el apoyo social. Claro, en mi caso ha sido absolutamente fundamental que yo empiece a dar valor a la gente fuera de mi casa, porque a mi casa era mi casa, ¿no? Si mis hermanos, mis padres.
Cuando eso se te desmorona, siempre hay otra gente que te apoya, que te acoge, que te escucha, que te abraza. Entonces, hacerte fuerte, digamos, en otro círculo y generar, digamos, tu propia otra familia es absolutamente fundamental, ¿no? O sea, saber que siempre hay alguien, o sea, siempre, absolutamente siempre va a haber alguien que te va a acoger y que te va a ayudar, ¿no? Entonces, me parece, ya digo, esas dos cosas que ha dicho Joaquín, quería ponerlas como ahí, enmarcarlas, ¿no? O sea, una respuesta asertiva, no agresiva, y busca apoyo, ¿no? O sea, busca apoyo social, ¿no? Me parece absolutamente fundamental, ¿no? Destacarlo. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, pues tenemos a una mesa aquí maravillosa ahora. A ver, vamos a cerrar aquí esto. Y os voy a presentar ahora, si queréis veniros para acá. Nuestra mesa redonda que trata sobre precisamente acoso escolar, un problema de todos y todas, ¿sí? Que tenemos a Carmen, a ver, mira, tenemos 4 sillas, yo no me voy a quedar aquí sentada, así que sentaos vosotros, por favor. Bueno, no sé, así, para poner el pen. Ay, dame. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿No lo tienes en mi email? Sí, lo tengo en email. Mándamelo a mi email. No, pero al de ICIAR, porque es que no tengo entrada. Al de ICIAR también. ¿Te lo tienes ese menos? Lo he enviado a mi email. Vale, pues mándamelo al mío. Vale. A ver. Pues lo envío desde aquí. No, si tengo aquí el teléfono, lo envío. Mándamelo por WhatsApp, si me lo quieres mandar. ¿Cómo me lo quieres mandar? Mira, te lo envío como tú quieras. Es que no te lo puedo sacar por aquí. A ver, pues mándamelo al email mejor. A este para enviar. Es que ese es muy bien. Mándame. Espérate, un momento. Espera, ahora pongo ahí para. Entonces, dale a enviar. Envía. Bueno, hasta el otro. Este sí que me tienes aquí. Sí, ya está. Y le damos a enviar. Y ahora entonces aquí yo me voy a sacar, ¿no? Seguro. Muy bien. Trabajo social. Los 264 de trabajo social. Aquí está ahora. Aquí para sí. Vale, entonces, como os decía, perdonadme, que estaba cargando la presentación de Carmen. La mesa redonda bueno, pues que ya nos llevamos conociendo toda la mañana, sí, pero os los voy a presentar. Ella es Carmen Tello, ella es Beatriz Parra, de Iñaki, ya lo conocéis de antes, Iñaki Alonso, y él es Miguel Ángel Alfaro. Carmen, os voy a ir poniendo, os voy a presentar ya a todos y así os doy libertad. Carmen es doctora en psicología, psicóloga clínica y presidenta de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, que se llama FAPNI, y además también de la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada, de ACIM. Ella es responsable de formación, docencia e investigación en Sant Joan de Déu, en Lleida. Y ella nos va a hablar, se llama su ponencia, ciberbullying, o cuando los niños, niñas y adolescentes se convierten en productos de consumo. Después tenemos a Beatriz, que os decía, ella es de la Fundación Acrester, ella es psicóloga sanitaria con titulación. Siéntate, No, siéntate.
A ver, Pero piensa voy a tardar 2 minutos. Bueno, pero bien sentada tú. Gracias. Ella es psicóloga sanitaria con titulación de máster en terapia sistémica y en dirección de centros de servicios y orientación educativa. Dirige el área de atención psicológica de la Fundación Acristere, asesorando y supervisando equipos educativos y profesionales que se dedican a la atención social con esta población y se ocupa además de la calidad de los servicios que prestan desde la Fundación. Entonces, su ponencia va a tratar del acoso escolar y del ciberacoso como factor de riesgo para la población infanto-juvenil en acogimiento residencial. Para mí es especialmente como importante poner voz también y dar un lugar a la población especialmente vulnerable. Iñaki, me pasa lo mismo, pero con el tema del deporte, ¿sí? Es director y responsable de Cunina Sports and Education, es licenciado en Derecho, experto internacional NOA en ayuda humanitaria, especialista en derechos de infancia y posgrado en innovación deportiva en Mondragón. Él es responsable de protección a la infancia en el Athletic Club de Bilbao y ha dedicado toda su carrera a trabajar en el ámbito de los derechos de infancia y la prevención de los derechos de infancia. Ha trabajado en diferentes contextos en Latinoamérica, en África, en Asia. Entonces, su intervención se refiere al acoso entre personas, a él le gusta decir, de la misma edad y el ciberacoso en el ámbito del deporte. Y tenemos a Miguel Ángel Alfaro, que es trabajador social sanitario en atención primaria del Servicio Madrileño de Salud, que como os decía antes, él pues me parece súper importante cuando ha dicho, por favor, hay medios para ayudaros. Es responsable y coautor del proyecto de educación para la salud de la Comunidad de Madrid, que se llama Riesgos en Internet, adicción y ciberacoso, nuevos retos en salud. Es responsable y autor también del proyecto educativo En Internet, Cuídate. Y además es docente, formador de profesionales de la salud en el programa de formación continuada de la Consejería de Sanidad de Madrid, con el título Riesgos en Internet y herramientas de abordaje, adicción, ciberacoso y ciberviolencia de género. Entonces, su intervención tiene que ver con el riesgo en Internet del ciberacoso y las herramientas que se pueden utilizar desde la sanidad pública. Así que, adelante con ello. Vamos a poner aquí la presentación de Carmen. Vamos a compartirla. Vamos a ver. Celia, si lo hago bien esta vez. Seguro que sí. Aunque ya me hago para la cuarta. A ver, veamos. Esta. Muy bien. Vale, y ahora le damos aquí. Perfecto. Muy bien. Aquí. Bueno, que le cuesta. Todo tuyo. Te voy a pedir un favor. Haz una foto a la mesa para sujetar. Bueno, muchísimas gracias, Icía, y gracias a la universidad y a la fundación por la invitación. Un honor poder participar en estas jornadas y además de tener los colegas de tanto Joaquín como en la mesa actual. Bueno, yo creo que después de la exposición de Joaquín sobre ciberacoso, poca cosa más hay que decir. Con lo cual, a mí se me ha ocurrido plantearlo desde la perspectiva de los productos que se venden en Internet y que además atrapan a los niños, niñas y adolescentes, y esto genera toda una situación de ciberbullying. Todos tenemos algún tipo de acceso a las redes sociales. Las más populares en toda la población, sin tener en cuenta la edad ni la etapa evolutiva del usuario, son Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. El hecho de que cualquier usuario pueda acceder a una de estas aplicaciones desde el teléfono móvil ha disparado el uso generalizado de los mismos. Los defensores de las redes sociales indican que estas favorecen diferentes formas de aprendizaje, socialización, desarrollo de habilidades, creatividad y mejora de las relaciones entre niños, niñas y adolescentes. No obstante, tanto la ONU como la UNICEF, entre otras organizaciones, alertan que si no se dan orientaciones a nuestros niños, niñas y adolescentes, el uso indiscriminado de estas redes puede generarles graves riesgos, tanto en la salud mental como en su desarrollo psicosexual y social, distanciamiento afectivo, pérdida de límites en la comunicación y pérdida de capacidad y escucha, entre otros. Se ha creado la necesidad, y eso lo decía Joaquín, de crear likes, ¿vale? Cuanto más like tienes, más popular eres, y esto es más tope guay Paraguay.
Y ello lleva especialmente a las niñas a subir fotos con alto contenido sexual, del que por la edad no terminan de ser conscientes de cómo pueden estas fotos y vídeos ser utilizados. No debemos olvidar que una vez se ha subido esta información, no, se podrá borrar, pero bueno, como ha pasado, lo que no puedes borrar es todas las personas que tienen esta información, ¿no? Entonces, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que Internet es una creación militar. Internet se creó porque en caso de una guerra termonuclear, las comunicaciones no quedarán cortadas. Por lo tanto, Internet no se puede cortar, con lo cual nos tenemos que saber aliar con ellos y sacar la rentabilidad que pongamos. Bueno, ¿qué problemas tenemos en Internet? Pues tenemos desde las agresiones que se filman y se divierten mucho, los groomings, los sexting. Joaquín lo ha dicho antes, ¿no? Es decir, tú estás delante de la pantalla y bueno, pues no va conmigo. Les explicaré una anécdota que a mí me chocó, me puso muy mala cuando la leí en la prensa. Cayó una red de pederastas en Cataluña y cayeron por WhatsApp y había menores de edad y se pasaban vídeos de agresiones en bebés. Y entonces cuando los padres no sabían nada, esto es otra historia, que los padres siempre miran para otro lado. Pero cuando una de las cosas que sorprendió más a los Mossos d'Esquadra es que cuando interrogaban a los menores decían, pero oye, ¿cómo se te ocurre subir un vídeo donde hay una agresión sexual a un bebé? Respuesta generalizada, es que era divertido. ¿Vale? ¿Qué pasa ahí, no? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que 1 de cada 2 menores reconocen haber comprado por la influencia de las redes sociales. ¿Pero por qué compran? Porque no tenemos que olvidar el factor grupo. Estábamos hablando antes, y también lo ha comentado Icía, el tema de la asertividad. Asertividad quiere decir ser capaz de decir sí cuando quieres decir sí, y de decir no cuando quieres decir no. Pero estamos hablando en una época donde el grupo es muy importante y ser marginado del grupo es, fuera hace mucho frío, se vive muy mal. Por lo tanto, ¿por qué tienen tanto éxito la compra? Porque el grupo compra, porque el grupo está influido y o lo haces lo que hace el grupo o estás fuera del sistema. Pero hay un problema muy grande y es lo que se está ofreciendo a estos niños, niñas y adultos. Yo decía que los niños son el producto, porque si no consumes, quedas excluido, ya sea a nivel de la tecnología, de la estética, de las corrientes de opinión. Hay una cosa que supongo que también aquí en otras comunidades se está dando, pero es el tema de los beauty parties. Los beauty parties, bueno, en mi época, yo soy una señora mayor, recuerdo que en casa mi madre hacía lo que no me acuerdo cómo se llamaba, pero vendían cosas de plástico, ¿no? Y la gente pues hacía reuniones y tupperwares, los tupperwares. Pues no, ahora resulta que las nenas pequeñas, y cuando digo nenas pequeñas me refiero a niñas pequeñas, hacen reuniones de belleza, para hacerse masajes, para hacerse pinturas de manos, cremas. Te quedas alucinando, pepinillos. Porque yo estuve en un programa de televisión y participaba una señora y decía, bueno, pero es que esto no es malo. Suerte que tenía una dermatóloga al lado que decía, señora, pero usted está destrozando la cara de su hija porque a esa edad no necesita cremas nutritivas. Bueno, este es un problema, los beauty parties. Y entonces, si ya empezamos con el tema de un determinado, hablábamos del bullying por la imagen,
Si ya empezamos a estas edades a transmitir esto, no le digo yo nada cuando tengan 5 años más, ¿no? Y dentro de esto es la parte estética. Se están dando operaciones estéticas con chicas muy jóvenes que no necesitan remodelar el cuerpo, pero en cambio está de moda. Pero bueno, claro, ¿cuáles son los modelos que tenemos? Pues el hombre con la tarjeta, con la tableta de chocolate y la chica pues con esto. ¿Por qué? Porque están muy influenciadas por los famosos influencers. ¿Sabes qué pasa? Te dan likes, eres guapísima, te invitan a todas las fiestas habidas y por haber. Y encima tienes dinero facilísimo. Lo que no dicen es lo que hay detrás de ahí, ¿no? Han salido casos de influencers asesinadas, suicidadas, y que esto dura lo que dura un caramelo delante de una escuela, ¿vale? Pero tiene mucha influencia. Entonces, si hablamos de ciberbullying, o tú estás dentro o vas a recibir toda una serie de inputs contrarios porque estás fuera de la norma, ¿vale? Pero bueno, para comprar necesitas dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? No sé si aquí también se ha dado, pero en Barcelona tuvimos una cosa que a mí me pareció terrible, y era que si tú dabas el iris, te daban 1.000 euros en criptomonedas, que a saber tú el valor real, y no había cola, no, colísima. Otra es que también en Barcelona se hizo una reunión en el Palacio Olímpico de Barcelona que se llenó fuera y dentro, que daban, pagando un módico precio, información de cómo hacerte millonario. A ver, nos hemos vuelto locos. Pero claro, luego hay las cosas que son más terribles. Es todo el factor del sugar daddy, que supongo que conocéis, que cada vez hay chicas más jóvenes. También hay el sugar mommy, pero mayoritariamente se da en chicas más mayores. Nosotros hacemos talleres y yo siempre pregunto qué opináis del sugar daddy. Para mi sorpresa, muchas contestaciones son, bueno, pero esto no es sexo. Bueno, vale. ¿Qué entendemos por sexo, no? Esto es otro problema muy grave. Entonces, el consumo está generando ciberbullying, como les decía, porque hay una corriente ideológica donde los que están fuera de esta corriente van a recibir toda una serie de inputs agresivos por parte de los demás. ¿Por qué? Porque realmente les están mostrando que hay otras formas de vivir, que hay otros sistemas de funcionamiento. Entonces, si todo el mundo es igual, no hay problema. Pero si alguien muestra sistemas diferentes de funcionamiento, corremos el riesgo de cuestionarnos. Y no podemos cuestionarnos, ¿vale? ¿Cuáles factores tenemos que tener en cuenta? Bueno, Joaquín lo ha explicado muy bien, pero para resumir sería la baja empatía, problemas en la mentalización, en la empatía y en la asertividad. La empatía, bueno, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Es decir, identificarte con el otro. Claro, si tú estás delante de una pantalla, es divertido. Yo me acuerdo que hace años de esto, había un videojuego que me parece que se llama San Antonio, que consistía en matar señoras embarazadas y ancianitas. Y la gente se divertía mucho. Pues bueno, no entiendo nada. La asertividad ya los he explicado, pero hay otro punto muy importante que es la mentalización, que es la capacidad de poder pararse a pensar y actuar. Si estamos delante de una pantalla, estamos impulsividad, impulsividad, impulsividad y no nos paramos a pensar, ¿vale? Y otro punto básico, que es la necesidad de ser aceptado por el grupo. Y yo creo que hay una cosa que es muy importante cuando trabajamos con esta población, y es trabajar con el agresor, con la víctima, pero con las familias, tanto
del agresor como la víctima. Porque yo siempre digo, la familia educa, la escuela enseña. Y muchas veces lo que estamos viendo es que se está cargando en la escuela elementos que son de la familia. ¿Por qué? Porque el niño o la niña está metido dentro de un sistema familiar y va a coger todos unos sistemas de conducta. Va a haber unos working models, es decir, unos modelos de trabajo interno que estarán muy relacionados en cómo se ha visualizado las relaciones familiares. Entonces, si tú estás metido dentro de una situación familiar de violencia, y cuando hablo de situaciones de familia de violencia, no estoy hablando exclusivamente de familias de bajo nivel socioeconómico, pueden ser de nivel económico alto. Yo siempre recomiendo una película que me parece muy significativa, que es No tengas miedo, de Mocho Almendáriz, que es justamente que el agresor sexual es un señor de clase alta, es un dentista, aceptadísimo socialmente, encantador, y que la hija es la que está como una loca, ¿vale? Cosa que me parece que muchos de aquí podemos identificar. Es lo mismo, tú vas a coger unas pautas, y a no ser, y estos modelos de trabajo interno, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y es muy importante, y supongo que el compañero de Madrid nos lo va a decir, hay redes de asistencia, independientemente de si nos encontramos solos en la familia, poder encontrar otros métodos y medios en que nos vayamos a proteger. Yo creo que es fundamental esto, es fundamental que tengamos en cuenta de que no estamos solos, y que a pesar de poder tener inicialmente una vinculación afectiva negligente o muy desorganizada, siempre vamos a poder encontrar alguna persona que nos ayude. Otro elemento que yo les recomiendo es que si ustedes entran en Fundación Rana, que es una fundación de Mallorca, hay un vídeo que es muy bonito que se llama, la traducción sería Los monstruos de mi casa, los monstruos de Cameva. Y es muy interesante porque la protagonista es una mujer que era gravemente maltratada en su familia, pero que la figura de resiliencia era la vecina que le invitaba a merendar por las tardes. Siempre vamos a poder encontrar algún factor de protección. Y bueno, para concluir, señalar la necesidad de que tanto los niños, niñas y adolescentes como sus padres tomen conciencia de que las redes no son perniciosas por sí mismas. Yo soy una persona que las utilizo y siempre digo lo mismo. Yo pude hacer una tesis doctoral trabajando con un señor de Nueva York y con un señor de Suecia, cosa que en la realidad no hubiera podido hacer. Me hubiera dedicado sencillamente con mi director del hospital de Lérida, ¿no? Pero pude hacer esto, que cuando yo estudiaba, ya les digo, soy una persona muy mayor, me pasaba horas dentro de la biblioteca, y ahora tú entras dentro de las webs serias y marcas lo que tú quieres y tienes la bibliografía actualizadísima. Por lo tanto, como les decía, las redes no son perniciosas por sí mismas, sino por el uso que hacemos de ellas. Y por tanto, tenemos la necesidad de aprender a usarlas y no que sean las redes las que nos usen a nosotros. Muchas gracias por su atención. Ay, ¿nos cambiamos? Sí, no me quiero ir.
Muy bien. Te pones Seguimos así. con Beatriz Parra. Sí. Bueno, pues buenas tardes ya a estas horas. Sí. Y yo me gustaría, antes de empezar, hacer un agradecimiento muy especial a ICIAR porque, bueno, encontrarla fue un regalo, de estos regalos que te trae la vida y sobre todo que ella nos haya dado este espacio donde poder visibilizar algo muy grande y muy poco visible, ¿no? Y como comentaba antes Joaquín, entre las potenciales víctimas están aquellas personas que sufren realidades no visibles o no visibilizadas, ¿no? Y hay ciertas condiciones o ciertas características que se ven fácilmente y para las cuales como sociedad estamos muy sensibilizados o muy concienciados. Pero para lo que yo vengo a compartir hoy con vosotros y con vosotras, no suele ser así. Es cierto que como sociedad vamos evolucionando y vamos avanzando y también en esto los profesionales, todos los profesionales que estamos en esto, vamos impulsando para que se vea, pero es verdad que es una realidad aún sobre la que hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía unos datos iniciales para situarnos y para ponernos un poco en contexto sobre por lo que estamos hoy aquí, que es para hablar de acoso escolar y ciberacoso, pero voy a pasarlos muy rápido y únicamente voy a hacer mención a ellos para que nos los llevemos hoy, ¿no? También como ideas un poco finales de todo esto que estamos viendo hoy, que es tan complejo. Entonces, únicamente señalar y decirlo en voz muy alta, ¿no? 1 de cada 3 adolescentes en España puede sufrir acoso escolar y 2 de cada 10 ciberacoso, de los cuales solo un 3 y un 2% es capaz de identificar la situación que está viviendo, ¿no? O sea, fijaos, estamos haciendo mucho, pero aún queda mucho por hacer. Si quienes son víctimas de lo que están sufriendo, que es violencia por parte de iguales, no son capaces de reconocerse como víctimas, ¿no? El Consejo General de la Psicología en España en el año 2023 nos decía que 1 de cada 3 alumnos entre los 11 y los 15 años sufre acoso escolar y violencia al menos una vez al mes. Y que en el 85% de las situaciones, como llevamos hablando durante la mañana, hay otras personas que son conocedoras de esta situación, pero que solo pueden o sienten que pueden hacer algo en el 19% de los casos, ¿no? Esto nos lleva a considerar el problema y la problemática del acoso escolar como uno de los principales factores de riesgo en la población infanto-juvenil y de mayor predisposición a padecer problemas psicológicos en la infancia, en la adolescencia y las secuelas que esto después a veces se manifiestan en la vida adulta, ¿no? Las consecuencias negativas de esta violencia repercuten, y esta idea me parece que es importante señalarla, a todas las personas que están implicadas, a todos los menores. Porque a mí me gusta mucho decir que las víctimas no son solo quienes sufren la violencia en una situación concreta. Víctimas también son quienes la ejercen y muy posiblemente en otro contexto hayan sido víctimas o sean víctimas. Y también quienes sienten que no pueden hacer nada, pero lo están viviendo, como preguntabais, ¿no? En algunas de vuestras dudas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer cuando vemos esto? Creo que también genera un malestar, un dolor, una indefensión, el vivir, ¿no? O el saber de una situación de violencia en la que uno sienta que no puede hacer nada, ¿no? Nos contaba Joaquín en su ponencia, y yo no me voy a detener, que hay grupos poblacionales que tienen una mayor predisposición, una mayor probabilidad de sufrir acoso escolar.
Y entre esos grupos él nos comentaba, ¿no? Las personas que tienen discapacidad, pero más las personas que tienen condiciones no tan fácilmente reconocibles, o personas que pertenecen a grupos por su diversidad sexual, por su diversidad de género, por su lugar de origen. Pero en general, ya en la guía que se hizo hace unos años por parte de la Consejería de Educación, se decía, ¿no?, que las personas, el perfil que más encontramos en las víctimas son personas con falta de habilidades o con dificultades para mostrarlas, con poca asertividad, ¿no?, con con baja autoestima, con una dificultad para integrarse en el grupo de la clase y presentar algún rasgo distintivo que les aleje, ¿no?, de la normalidad o de la homogeneidad del grupo. Pero también me parece interesante destacar, porque de la población de la que yo os vengo a hablar hoy no son solo víctimas de situaciones de acoso, sino también son agresores en situaciones de acoso, ¿no? Y es que las cifras nos dicen que el 45,8% de las víctimas de acoso también son agresores. Y en el caso del ciberacoso aumenta un poquito hasta el 54%, ¿no? Entonces, ¿de quiénes os vengo yo a hablar hoy? Yo os vengo a hablar de los niños, de las niñas y de los adolescentes que están en situación de acogimiento residencial. Cuando hablamos de esta población, creo que no nos hacemos a la idea de cuánta población estamos hablando. En España las cifras están en torno a 50.000 menores en el sistema de protección a la infancia. Por suerte, no todas están en un centro de protección, muchas están viviendo en familias de acogida, pero la cifra habla de una parte muy alta, ¿no?, de nuestra infancia. Y estos chicos y chicas viven en un centro residencial. Son chicos y chicas que tienen menos de 18 años, por eso tienen la condición de ser menor de edad. Y las razones por las que entran a los centros de acogida son múltiples, pero la principal razón es que en su familia de origen no pueden cuidarles o no están preparados en ese momento para cuidarles, y hay situaciones de violencia y hay situaciones de abuso y hay situaciones de maltrato y de negligencia, y finalmente estos menores, estos niños y estas niñas son retirados y entran al centro, donde encuentran un lugar seguro, estable y con la supervisión 24 horas de adultos que están ahí para cuidarles, para acompañarles, para estar en un tiempo de su vida acompañándoles a crecer y proporcionándoles todos los apoyos que necesitan. Pero claro, estos chicos y estas chicas son separados de sus familias, de su barrio, del lugar en el que viven, y entran a un centro que habitualmente suele estar alejado del lugar del que proceden, y entonces eso supone un cambio en la escolaridad, ¿no? Salen de su casa, salen de su entorno y también salen del colegio al que asistían, o del instituto al que asistían, y se encuentran a una edad muy temprana con cambios que son difíciles, y entonces ahí es donde encuentran muchas dificultades, ¿no? Entonces muchos de estos chicos y de estas chicas no quieren contar que viven en un centro de acogida. Cuando son pequeños no tienen tanta conciencia de todo esto, pero cuando son más adolescentes sí que te dicen, no diga a los que estamos ahí con ellos, ¿no? No digas que vivo en un centro, no digas que vivo en un centro, porque eso puede ser un motivo para que yo sea rechazado, ¿no? Y es así porque son rechazados en los centros educativos a los que asisten porque no viven con sus familias, o porque pertenecen a otra cultura, o porque tienen una identidad de género o una identidad sexual, que esto
es algo que está en toda la población, pero ellos tienen una etiqueta distintiva y es que no viven con sus familias y eso les hace raros y diferentes a los ojos de los demás. Entonces, las probabilidades de este rechazo aumentan en la adolescencia y, como todos sabemos, la adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo de la identidad. Y esto también hace que muchos de estos chicos y de estas chicas, cuando tú les preguntas quién eres, ellos puedan empezar diciendo: yo soy un chico o una chica que vive en un hogar con otros chicos, chicas, ¿no? Construyen su identidad desde ahí. Si a esa identidad de donde ellos se construyen nosotros le atribuimos un significado o una etiqueta negativa, el sufrimiento se expone y se multiplica mucho, ¿no? Entonces, vemos que el acoso escolar y que el ciberacoso son algunos de los factores de riesgo que más dificultan a esta población la adaptación a una nueva situación. Bueno, tomando como referencia nuestra hoja de ruta que nos marca la LOPIBI, ¿no? Yo he querido extraer algunos puntos, algunos contenidos de la ley que son especialmente importantes y sobre los que merece la pena detenerse cuando hablamos de población en acogimiento residencial y cuando hablamos de situaciones de violencia, ¿no? Y es que todos los menores tienen el derecho a la protección integral y los niños que están en acogimiento residencial, esto es algo especialmente relevante, dado que no han tenido la suerte, que nosotros no valoramos como suerte, pero no han tenido la suerte de nacer en una familia que haya tenido la capacidad de protegerles, ¿no? Derecho a la participación, son chicos y chicas que han sufrido cambios en sus vidas importantes, no elegidos por ellos, y es importante que en el centro en el que conviven haya espacios donde puedan participar, donde su voz sea escuchada y donde puedan contar si hay situaciones de violencia que están sufriendo en el centro educativo al que asisten, ¿no? La atención específica a su salud física y emocional, concretamente para los menores en acogimiento, recibir una atención integral que contemple el bienestar en todas sus dimensiones. Es especialmente importante para los chicos institucionalizados, en tanto que la mayoría de ellos cuentan en sus biografías experiencias muy traumáticas y por tanto eso parece que les hace más vulnerables a seguir siendo víctimas de más violencia. La ley hace especial hincapié en promover entornos y espacios seguros y desafortunadamente los centros educativos no siempre lo son, ¿no? Los profesionales que trabajan con esta población en los centros de acogida tienen la obligatoriedad, por ser profesionales de este sector, de formarse en todas estas cuestiones y en cómo proteger y en cómo responder y en cómo atender cuando los menores viven situaciones de este tipo. A mí me ha gustado mucho la primera parte en la que hemos empezado la mañana, sabiendo que en las universidades hay estas unidades que son espacios seguros para los alumnos. Nosotros en la Fundación hace años también, antes de que saliera esta ley, creamos un sistema de protección interna donde hay un comité de protección donde todos nuestros chicos y nuestras chicas al que pueden, por supuesto, asistir cuando hay cualquier situación que les... bueno, pues por las que están siendo víctimas y es especialmente importante que puedan contar, porque no siempre se puede contar, pero que puedan contar y que sepan a quién acudir y que los profesionales estemos formados y que sepamos dar una respuesta, ¿no? Como decía, que sepamos dar una respuesta cuando una persona nos necesita, ¿no? Y nos pide ayuda. Bueno. Por tanto, ¿qué podemos hacer ante esta realidad?
ya hemos hablado bastante durante la mañana. Yo he querido únicamente rescatar las 4 claves que UNICEF en una de sus últimas publicaciones sobre el acoso escolar nos recomienda, ¿no? Y recomienda también sobre todo a las familias, porque somos muchos los que estamos implicados en esto, ¿no? Y los que podemos hacer algo. Y me parece que son claves que a todos nos ayudan a comprender fácilmente qué es lo que se puede hacer en estas situaciones, ¿no? Lo primero es entender. Entender es ir más allá de mí y tener la capacidad, ¿no? O poder, o intentar al menos ver más allá de mis ojos o ver la realidad con otros ojos. Y como os digo, la población en acogimiento residencial vive en una situación en la que es muy difícil entender cuál es su situación. Es muy difícil tener 14, 15, 16 años y entender cómo vive un chico o una chica en un centro de protección. Nosotros en nuestros centros siempre abrimos las puertas a los compañeros de nuestros chicos y chicas. Los cumpleaños de nuestros chicos, siempre están invitados sus compañeros, las personas de su entorno, además por supuesto de su familia biológica, porque es importante que se conozca y que se sepa cómo viven y que también se le dé normalidad, ¿no? Porque viven una normalidad como el resto de los chicos y las chicas, pero con la normalidad más dolorosa, y es que no pueden vivir con sus familias, ¿no? Y cuando entiendo una realidad, puedo ser capaz o puedo tener más fácil el poder conectar emocionalmente con la otra persona, con sus circunstancias y con lo que vive. Y si como comunidad y como profesionales y como sistemas educativos, sociales, somos capaces de crear planes, protocolos, procedimientos, actuaciones para prevenir y para generar climas de convivencia, de buen trato, ¿no? como nos marca la ley, será menos necesario que actuemos en los momentos que se ejerce la violencia, pero es importante también porque, como también decíamos al principio de la mañana, el conflicto forma parte de las relaciones humanas, que entre todos nos coordinemos para actuar ante situaciones que ojalá algún día consigamos erradicar, ¿no? Y nada, para terminar solo quería dejar algunas ideas, resumen, ya no solo de mi participación, sino yo creo que de toda la mañana, y es que es un número muy significativo de niños, niñas y adolescentes que en todo el mundo sufren violencia en la escuela, con lo que eso repercute para su bienestar, para su desarrollo y para su aprendizaje. Que el acoso escolar y el ciberacoso son problemas de gran magnitud a nivel social y de salud pública que nos afectan a todos, que la vulnerabilidad desafortunadamente juega un papel crucial en el riesgo de convertirse en víctima y que es fundamental que procuremos que todos los niños y las niñas tengan entornos seguros en los que puedan vivir con libertad y recibir la educación desde ahí, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad en esto, ojalá podamos erradicar el acoso escolar y el ciberacoso y podamos crear y garantizar espacios seguros, inclusivos y respetuosos. Gracias. Muy bien, pues seguimos contigo, Iñaki. Adelante. Bueno, no tengo presentación, no utilizo habitualmente presentación últimamente en las conferencias. Voy a ser muy breve también porque he hablado antes, además, entonces simplemente lanzar unas ideas y dejar a los compañeros y compañeras. Yo lanzo preguntas, no lanzo propuestas. A veces es más fácil lanzar preguntas que propuestas. Pero, o sea, ¿por qué seguimos partiendo de ideas que realmente no se corresponden con la realidad de los datos? Me pregunto en muchas ocasiones. 9 de cada 10 situaciones de violencia contra la infancia, fundamentalmente violencia sexual, pasan en la familia o en entornos cercanos al niño o a la niña, cometidas por personas de confianza. Entonces, ¿por qué de alguna manera presuponemos que determinados espacios son seguros de por sí? Y son sanos y protectores para la infancia. ¿Por qué partimos de la base de que la familia es sana y protectora para la infancia?
de manera objetiva y genérica. Es complicado como sociedad preguntarte que siempre tienes que estar en un modo desconfianza, ¿no? Pero lo que provoca las dinámicas de violencia contra la infancia en entornos teóricamente protectores y cercanos son dinámicas de vínculo, de apego y de cercanía, que es exactamente lo mismo que necesitamos para construir entornos seguros. Por lo tanto, evidentemente los martillos se crearon para montar los muebles de IKEA, pero los martillos se utilizan para matar a personas. El segundo mensaje que os lanzo es: sigo pensando que no partimos de la misma base en muchas ocasiones. Sigo pensando que no partimos de los mismos conceptos de violencia y de las mismas prioridades o análisis de riesgos que tienen los chicos, las chicas y los adolescentes con respecto a los que tenemos nosotros. Evidentemente, ahora está todo el tema de las redes sociales, de toda la violencia online, de todo lo que tiene que ver con el porno, lo que afecta al porno, al desarrollo. Da la sensación de que en nuestra época joven no había violencia contra la infancia. Da la sensación que vivíamos pues, en otro tipo de sociedad, obviamente, otro tipo de sociedad. Que vivíamos en otro tipo de sociedad, pero mi pregunta es: en otro tipo de sociedad en la que no había violencia contra la infancia. Vivíamos en Alicia, en el País de las Maravillas. Pregúntale a los de los seminarios. Pregúntale a otro tipo de niños y niñas. Pregúntales a los que jugábamos al fútbol en los años 80 entre jeringuillas. Pero bueno, es la vida. Así que hay peligros para los niños y las niñas. Y ahora lo que hay son otros peligros para los niños y para las niñas. Da la sensación de que existe un exponencial crecimiento de las situaciones de violencia que afectan a niños y a niñas, cuando lo que yo creo es que todavía lo que nos queda es por descubrir todas las capas de mierda en términos de violencia contra la infancia que hemos vivido en nuestro contexto durante las últimas décadas. Pero bueno, lo que nos preocupa y ocupa es lo actual. La tercera reflexión que tengo es: yo no lo llamo, lo decía antes, ¿no? Yo no lo llamo ni bullying, ni lo llamo, bullying es en inglés, entonces de momento hablo castellano y euskera. En inglés también hablo, pero no habitualmente con la gente que quiero. Segundo, acoso escolar no lo llamo porque ocurre lo mismo en cualquier grupo de niños y niñas, en cualquier ámbito que no solamente el educativo. Y tampoco lo llamo acoso entre iguales porque lo han explicado perfectamente. Siempre hay un desbalance de poder entre quien ejerce la situación y la recibe. Es decir, no son iguales. Sí, entonces yo hago como un político, ¿no?, antiguo que decía: a eso que ustedes denominan, pues yo lo llamo a eso que ustedes denominan tal, ese tipo de violencia es a la que nos referimos, ¿no? Creo que es muy importante comprender que el concepto de violencia también es relevante, ¿no? Es decir, yo creo que la mayor parte de situaciones en espacios de convivencia de niños, niñas con adolescentes y niños, niñas con adultos, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con elementos de conflicto, ¿no? Elementos de conflicto que tienen que ser resueltos, ¿no? Y yo creo que la problemática que hace escalar esos conflictos no resueltos a que se conviertan en situaciones de violencia grave tienen que ver fundamentalmente con la falta de habilidades de manejo, fundamentalmente emocional. Yo creo que los chicos, las chicas y los adultos que les rodeamos en ocasiones no tenemos habilidades emocionales para gestionar determinadas situaciones de conflicto y escalan a otro tipo de situaciones que se convierten en cosas bastante graves. Luego, tiene que ver también con el alcance que nosotros como adultos damos a las situaciones de violencia en relación a la minusvaloración de determinadas situaciones, ¿no? En este caso concreto y en el contexto concreto en el que nosotros nos movemos, evidentemente, para que un adulto en un momento determinado admita que un niño o una niña al que le expulsan de un grupo de WhatsApp o le expulsan de un espacio online es una violencia grave para él, porque para ti no significa más que una chorrada. Es decir, bueno, pues, a ver, si están sacados de ese grupo, tampoco es para tanto, ¿no? ¿Qué? O tan etiquetado en una foto haciendo yo que sé, tampoco es para tanto, ¿no? ¿O qué? No lo concebimos como adultos como violencia.
pero desde la percepción de ellos es algo que es violento. Violento no desde el punto de vista de un impacto violento negativo, sino desde un punto de vista de sentirme excluido de. Me están excluyendo de, y si académicamente decimos que la exclusión, el ignorar, el apartar también tiene que ver con elementos de violencia, pues probablemente teóricamente será violencia. Pero que es una violencia más relevante para ellos que para nosotros, desde la perspectiva de que... Y luego otro elemento que es el choque, yo no entro en el choque de generaciones, porque todas las generaciones van a tener un choque con la precedente y con la siguiente. Lo va a haber. Entonces vamos a seguir pensando que la generación siguiente a la nuestra es peor que la nuestra. Lo he vivido con mi padre lo vivió con mi abuelo y lo viviré con mis hijos. Entonces, correcto. Entrar en eso es perder la batalla desde mi punto de vista. Yo lo que creo es que es relevante comprender los contextos de cada generación y cómo se construye el imaginario social de cada generación para comprender que es relevante, ¿no? Desde un punto de vista de entendimiento de violencia y otros tipos de situaciones. Entonces, a mí me sorprende mucho ahora, ¿no? El tema de, bueno, pero vamos a ver, si es que en nuestra generación, a ver, nosotros, anda que no hemos aguantado cosas, ¿no? Anda que no nos hemos esforzado. Anda que, entonces, el anda que, entonces, no, es que, a ver, estoy un poco emocionalmente, no me siento bien, ahora emocionalmente, ¿no? Entonces, reprochas a los chicos y a las chicas, adolescentes, que no enfrenten determinadas situaciones de su vida porque tú dentro de tu imaginario social has construido un enfrentamiento de esas situaciones de una manera en la que lo menos importante ha sido cuidarte emocionalmente, sino que ha sido tirar para adelante. Entonces, ahí hay una falta de entendimiento. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, soy entrenador de chicas y entonces hace poco yo le dije a una chica el martes, le digo, cago en la mar, hostias, el domingo no te esforzaste del todo en el partido, ¿eh? No te vi bien, ¿no? Tenías que haber esforzado más. Me mira a los ojos y me dice, yo me esforcé. Y le digo, ¿cómo que te esforzaste? Dice, Iñaki, me he esforzado, ¿eh? Claro, luego en casa pensándolo yo decía, claro, mi concepto de esfuerzo es, me levanto de esta silla, voy a la cafetería, pido la Coca-Cola, saco el dinero, la pago, abro la lata, me la tomo, me siento y me he esforzado en ir a por ella y tomarla, ¿no? Claro, su concepto de esfuerzo es, dame la botella de Coca-Cola, la abro y me la tomo, ¿no? Pero se ha esforzado, has tirado la mano para coger la botella de Coca-Cola. Porque su esfuerzo es ese concepto. Otro concepto que en nuestro tiempo era diferente. Yo creo que ahí hay muchos malos entendidos y muchas situaciones en las que de alguna manera etiquetamos y de alguna manera hace que la generación de chicos, chicas y adolescentes sientan que, a ver, me estás hablando de otra película. O sea, no me siento representado. El último elemento, dos últimos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con los espacios de confianza. Creo que esto es fundamental. Existen recursos, no lo dudo. Existe la LOPIBI, no lo dudo. La LOPIBI, sigo diciendo que no le han puesto la foto todavía. Estoy esperando a que le pongan la foto. Han hecho el cuadro, pero no le han puesto la foto dentro. La LOPIBI es un maravilloso cuadro jurídico que no cuenta con una fotografía de implementación práctica. Entonces, seguimos esperando el desarrollo de la LOPIBI. Pues nada, pues esperemos. Ahora formamos una comisión fundamentalmente de género para desarrollar la LOPIBI y yo digo, bueno, aprovechando la comisión de género, podríamos ampliar la comisión para desarrollar todas aquellas cosas de la LOPIBI que faltan, que son un huevo. Pero bueno, es otro tema. Yo lo que voy es que creo muy relevante comprender que faltan espacios de confianza para los chicos y las chicas. Podemos tener marco normativo, podemos tener recursos cada vez más de atender, podemos tener la figura del responsable de protección de la infancia, podemos tener la figura del responsable de convivencia y diversidad si es que existe y no son los Reyes Magos. Podemos tenerlo, pero ¿cómo se genera ese link, ¿no?, entre los chicos y las chicas cuando tienen una necesidad de poder acceder a esa información? Porque siempre ponemos el peso, yo sigo pensando que ponemos mucho el peso más en nosotros que en ellos y ellas. Desde el punto de vista decimos, cabrón, mal, estoy aquí para escucharte. Y ellas te miran a los ojos y no te lo dicen porque no se atreven a veces y dicen, coño, yo estoy aquí para contar, pero no me preguntas. Entonces, yo creo que en las políticas públicas casi siempre lo que están muy llenas es de o reactividad o de alguna manera estamos a la espera de que inicie el proceso la persona.
Yo creo que en las políticas públicas en relación a prevención de violencia contra la infancia no estamos tanto en ponerle énfasis en ser nosotros los proactivos para conocer. O sea, yo creo que o sea, dinámicas como la de esta mañana, como muchas otras que son mucho mejores, deberían de ser obligatorias en los institutos. Simplemente para obtener información. Al final de esa dinámica, alguien se acerca al facilitador, a la facilitadora y le dice, joder, no sabía que estabas para escucharme también, oye, mira, me pasa esto. Bueno, pues yo creo que eso sería súper necesario en todos los ámbitos donde hay niños y niñas, que haya instrumentos, acciones y políticas proactivas que faciliten espacios de confianza reales para chicos y chicas y que luego puedan ser manejados, ¿no? con tal. Y el último mensaje, lo dejo para el final porque es el menos agradable, pero existe una normativa jurídica. La normativa jurídica dice lo siguiente. Dice algo así como que en la LOPIBI se nos impone a cualquiera que trabajamos con niños y con niñas un deber cualificado de comunicación y denuncia de situaciones de violencia. Esto es una espada de Damocles que cae sobre todos los profesionales que trabajamos con niños y con niñas. Pero al mismo tiempo la LOPIBI nos dice que tenemos que trabajar con el interés superior del menor. Hay veces que esas dos situaciones no balancean bien. La siguiente reflexión. No recuerdo cómo se llama, perdóneme, la primera de las ponentes de la universidad, ya justo al final, estaba hablando de todos los procesos de... Sí, los procesos de restitución, los procesos de rehabilitación, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, la ley dice que donde hay delito no hay restitución. No hay camino para eso. No digo que esté de acuerdo o deje de estarlo, creo que es un debate muy profundo, el tema de la justicia restaurativa. Creo que es algo relevante a día de hoy. Pero conviene, para no equivocarnos, que estos maravillosos protocolos que circulan ahora por todos los sitios y que hay maravillosas empresas y multinacionales que los hacen, a veces se equivocan. Y se equivocan desde el punto de vista de que diferencia entre lo que son casos de acoso, casos de bullying, casos bueno, que los ponen siempre en una línea que va a la resolución interna y luego ponen externamente la comunicación a las autoridades de situaciones que puedan ser delictivas. Lo que yo simplemente transmito es que el bullying, como llamáis, en ocasiones es delictivo y por lo tanto es potencialmente denunciable. Y por lo tanto, si hay lesiones o hay otro tipo de situaciones graves, la familia y la persona afectada puede denunciar. Y si tú eres responsable de ese, de alguna manera, espacio, tienes la obligación de comunicar. Esto es complejo, pero es importante que lo entendamos, porque cada vez que veo un protocolo en el que dice bullying, mal, resolución, trabajamos con el agresor. Guay, trabajamos con el agresor porque también es niño, perspectiva de derechos de infancia, todo guay. Pero hay un delito, señores y señoras. Le ha reventado la cabeza y le ha reventado 7 dientes. ¿Qué pasa? Que la familia puede denunciar. Y que el muchacho, si tiene más de 16, puede denunciar. Y que va a tener que no solamente responder educativamente y restaurativamente, sino que incluso puede responder penalmente. ¿Vale? Por cerrarlo. Y un comentario con respecto a los centros de... A mí lo que me preocupa de los centros de protección en mi carrera profesional tiene que ver fundamentalmente con la explotación sexual. Y tiene que ver fundamentalmente con que me he encontrado en todas las comunidades autónomas de España, en mi ámbito profesional, con situaciones de explotación sexual en las 17. Fundamentalmente de chicas de 14, 15, 16, 17 años. Explotadas sexualmente, violentadas sexualmente o teniendo, llámalo como quieras, entre comillas, encuentros sexuales consentidos con personas de alto poder adquisitivo. Sí, sí. Ah, he terminado. Un apunte al margen. Os recomiendo una película que ha salido últimamente sobre esto que tú comentabas, de la explotación sexual en unos centros de Mallorca, que se llaman Las chicas de la estación. Las chicas de la estación. Os la recomiendo porque es una muy buena película. Y es... Las chicas de la estación. ¿Es que sí? Muy buena. Real. Perdón, yo quiero hacer un comentario.
Soy Sonia de Unión, la que ha abierto la... opa, ahí. Como concretar lo que estabas diciendo, nosotros en nuestro protocolo que tenemos de acoso, en cuanto hay un delito, se denuncia. Y es más, la universidad ahí paraliza lo que tenga que hacer porque ya es a nivel de jurisdicción, policía y demás. Nosotros ahí paralizamos cualquier acción. Nosotros las acciones restaurativas las hacemos sobre todo a nivel de convivencia. ¿Vale? Para cuando hay muchas veces que no llega a haber una situación de acoso, pero hay una situación de conflicto dentro del aula, ahí es cuando entramos. En cuanto hay un delito, nosotros ahí se paraliza todo, incluso se paraliza la comisión de disciplinarios. Se paraliza. Es la policía o jueces. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Adelante, Miguel. Bueno. Miguel Ángel Alfaro, sí. Bueno, primero muchas gracias de verdad, Icía, por invitarme y por contar conmigo. Yo voy a ser muy breve, tampoco traigo presentación porque la dejo para otros espacios y otros. Yo primero, yo soy trabajador social en el ámbito sanitario, Centro de Salud de Atención Primaria. Desde hace 2 semanas he cambiado de ámbito, me voy a la Dirección General de Coordinación Sanitaria. Estoy acojonado, no sé muy bien ni qué voy a hacer allí ni nada, pero bueno. Yo quiero contaros un poco mi recorrido y el recorrido de mis compañeros de por qué abordamos esta situación desde el ámbito de salud, ¿no? Nosotros hace ya como 9 años aproximadamente empezamos a ver en nuestras consultas del día a día de los centros de salud que algo está pasando, ¿no? Porque digo, médico de familia, pediatría, enfermería, trabajo social, empezamos a recibir cada vez más casos relacionados con este tema, ¿no? Con situaciones de ciberacoso, de acoso, bueno, todo lo relacionado con las pantallas. Entonces decidimos hacer algo, ¿no? En aquel momento, ¿no? Decidimos salir de la parte clínica, que es nuestro día a día, de lo asistencial, y decidimos dejar de hablar de los adolescentes y irnos a hablar con los adolescentes, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? Y de ahí surgió este proyecto, uno de ellos de los que tenemos en marcha, que es un proyecto de educación para la salud, que se desarrolla afortunadamente ya en todos los centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid y en todos los centros, pues van a institutos de cada zona. Yo ayer estuve en uno de los míos y bueno, pues este proyecto lo que tiene es un carácter sobre todo preventivo, ¿no? Queremos ir a hablar con los chicos y chicas de lo que nosotros vemos en la consulta, de lo que ellos ven en su día a día, y la verdad que la sinergia pues está siendo, bueno, tremendamente positiva, ¿no? Y creo que estamos dando un gran paso de recurso, ¿no? De recurso de prevención y también poner en foco los centros de salud, que como antes ¿cómo te llamabas? Sonia, que antes comentaba que los centros de salud pues, son la puerta de entrada muchas veces de toda esta problemática, ¿no? Entonces, de ahí han surgido diferentes, como yo digo, ventanas de intervención, ¿no? Primero fuimos a hablar con los chavales, nos abrazaron en los centros educativos, ¿no? Porque imagina que lleguemos de ahí de salud, oye, queremos hacer esto, pues claro, todos los equipos de orientación, gracias, necesitamos un montón vuestra ayuda y bueno, pues la verdad que está siendo un proyecto muy, muy bonito. Y lo que quería deciros es que también nos faltaba la parte de formación profesional, como antes decía la compañera, porque ahora hay muchos compañeros de medicina de familia, pediatría, enfermería, trabajo social, pues que, bueno, pues veían a un chico, una chica en la revisión del niño sano, no sabían muy bien qué estaba pasando, todo está protocolizado y como esto no está protocolizado, pues, bueno, pues no pregunto, no sé qué hacer. Pues también estamos formando profesionales, hemos dado, yo desde mi punto de vista, que soy un optimista empedernido, bastantes avances. Por ejemplo, la última protocolo, aunque no te guste la palabra, nosotros nos movemos en salud mucho por protocolos, el último protocolo de hoja de notificación de maltrato que tenemos que comunicar, ya se ha introducido el acoso escolar y el ciberacoso. Como un ítem muy sencillo a marcar, se comunica, se genera el parte de lesiones y va a juzgado directamente. Para nosotros es un gran avance que este factor ya se tenga en cuenta dentro de los centros de salud. Pero yo quería ir un poco más allá y entendiendo, yo he tenido, permitirme que no quiero ser muy egocéntrico, pero he tenido una visión privilegiada en mi recorrido profesional porque he recogido la parte clínica del día a día de la consulta, he recogido toda la experiencia de las charlas en los institutos de cuál es su entorno y he recogido también, damos escuelas de familias porque es otra ventana que se abrió, fue formar a los padres. Los propios centros educativos nos pedían, oye, esto que habláis con los chicos y chicas, vamos a ir con las familias. Entonces, esta visión tan global, pues a los compañeros y a mí que nos dedicamos a este ámbito, nos ha dado una visión muy privilegiada, ¿no? De entender y nosotros los análisis que estamos sacando y que ahora tenemos también en marcha un proyecto de investigación muy chulo con la Universidad Complutense porque nos faltan datos y hay que tener datos,
nosotros sí que creemos que estamos ante una nueva práctica social, Iñaki, sí, de este tiempo, ¿no? Igual nosotros tuvimos, yo también soy de la generación aquella de los 80, pero sí que creemos que estamos ante una nueva práctica social en la que los menores, en el desarrollo de, digamos, sus necesidades psicosociales básicas, que es el desarrollo de la identidad personal, el me gusto, no me gusto, me gusta mi cuerpo, en el desarrollo de su identidad grupal, el me afectan los demás, no me afectan, cómo me integro, sí que de una forma u otra la pantalla está presente, ¿no? O me equivoco, los adolescentes que estáis aquí, ¿no? De una forma u otra la pantalla está presente en todo este desarrollo. Por lo tanto, hay que conocerla, como decía antes la compañera, conocer esta nueva práctica social, y yo como soy trabajador social analizamos mucho este entorno y estamos muy preocupados, de verdad. No quiero volver a utilizar el término acojonado, pero en este proyecto tratábamos adicción, acceso a contenido, ciberviolencia. En la adicción, el recorrido que llevamos, soy más optimista, pero en el tema del ciberacoso estamos acojonados. O sea, el aumento de casos que estamos teniendo en el día a día, autolesiones, trastorno de conducta alimentaria, bueno, mis compañeros de salud mental, si estuviesen aquí, os lo contarían con más detalle. Es terrible lo que nosotros estamos viviendo en el día a día, ¿no? Porque las familias vienen pues muy rotas, se nos están escapando muchísimos casos de niñas sobre todo, y pongo aquí también encima de la mesa el factor de género que tiene esto, ¿no? Las redes sociales parece que nos iban a acercar a mucho entre todos, pero están generando una sensación de soledad entre nuestros menores tremenda, ¿no? Y se nos escapan muchos casos que desgraciadamente están debutando con un intento autolítico grave en las urgencias de un hospital, ¿no? Fijaos, para que una cría de... No quiero aburriros, me vendrían a la cabeza un montón de casos que he tenido, como una cría de 12 años. Tomando lo que decía Iñaki, la teoría nuestra es qué ruptura del vínculo tiene que tener esa cría, ¿no? De no confiar en nadie para ver su única vía de acabar con ese sufrimiento, esto, ¿no? Pero bueno, no quiero quedarme con este mensaje negativo, ¿no? Los proyectos no son nuestros, los proyectos son para ayudar, ¿no? Ese salió en marcha y ahora tenemos otro muy chulo también, que es el Internet Cuídate en marcha, que este es en colaboración con el ámbito educativo. Ha surgido de ahí. Y quiero dejar el mensaje de verdad que no estáis solos, como se ha repetido aquí muchas veces, que los profesionales cada vez estamos más formados también, que la coordinación, donde yo voy ahora a este ámbito de coordinación sociosanitaria, es fundamental y creo que cada vez lo estamos haciendo mejor, y que de verdad yo autocrítica ya como padre, ¿no? Ya fuera de como profesional, yo tengo 2 hijos ya que he remado bastante, ya han llegado a la playa, ¿no? Ha costado trabajo como a todos los padres, ¿no? Pero sí que de verdad creo que en todo esto que se habla por ahí de brecha digital y todas estas palabras que suenan, sí que percibo mucho en las charlas que damos en los institutos y en ese entorno en el que estamos, sí que percibo, es un término que hay mucho huérfano digital, de verdad. No saben dónde acudir. Tienen un problema en Internet y no saben dónde acudir. Entonces, seamos autocríticos, conozcamos este entorno y convertámonos de verdad en acompañamiento y en recurso. Y pues nada más, yo quería contaros esto y que aquí estamos, ¿vale? A los 4, por favor, o sea, con vuestros sí, para que aprovechéis aquí a preguntarles. Adelante. A mí me surge, bueno, yo he hecho un resumen de cada una de las participaciones porque la verdad que ha sido bastante interesante. Pero me surge una duda con respecto al trabajo de desarrollo personal que hablaba Joaquín. ¿Para cuándo una metodología, una clase como obligatoria, ya sea en universidades, en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en los bachilleros, o sea, según el ciclo de vida del menor? ¿Para cuándo una clase de desarrollo personal? ¿Para cuándo? ¿Por qué? Porque es la base fundamental y que sea efectiva, una clase de desarrollo personal que sea efectiva, que involucre a la familia, que se haga de manera sistémica, ¿sí? Porque creo que sería la base como para empezar a tener, porque el poner el foco en la problemática y qué podemos hacer para la solución, 3 pasos más adelante, nos quita la visión de que
hay una pequeña cosa que se puede hacer desde la base, que es desarrollo personal a todas las edades. Porque el niño que se quiere, el niño que se conoce, que sabe cuáles son sus valores, que cuáles son sus capacidades, ¿sí? Cuáles son sus raíces, de dónde viene, ¿sí? Ese valor que viene desde las raíces, tiene la posibilidad de no necesitar un like o de no actuar con el igual que no es tan igual. No sé, es un trabajo que creo que se debe hacer desde muy temprana, a edades tempranas, y tiene que ver con eso, con el desarrollo personal, dependiendo del ciclo de vida. ¿Quieres comentar? Yo, a ver, por lo que conozco yo quiero romper una lanza de verdad. Los compañeros de los centros educativos están haciendo un trabajazo, para mí son héroes. O sea, Sí. los orientadores de los equipos educativos y toda esta figura del coordinador de bienestar, pensad, ayer, por ejemplo, estuve en un instituto en Tres Cantos, un instituto con más de 900 alumnos, donde solo hay un orientador. Claro. Un orientador. Lo que doy. Entonces, están haciendo un trabajazo de imaginación y necesitan ayuda yo como insisto, somos la tribu, ¿no? Tenemos que ser todos. Y están haciendo con trabajos. Ayer me contaba Elena, que es la orientadora, que a raíz de nuestra participación y con nuestra ayuda, pues se ha creado un programa hay varios, los cibermentores, ¿no? Sonará, ¿no? De alumnos mayores de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, que son los que ayudan a los pequeños. O sea, están utilizando la imaginación para generar ese clima que tú dices de convivencia y de educación emocional, que es importantísimo. Es importante, ¿por qué? Porque el niño que tiene una base de desarrollo personal es un niño que va a tener buenas notas y que va a saber hacia dónde va y que va a saber con quién se relaciona y cómo se relaciona. Claro, ya no con el otro, sino consigo mismo, con sus propios criterios hacia sí mismo. Yo nosotros, por decirte, a ver, yo soy del ámbito de salud, nosotros la nueva ley, no la LOPIBI, sino la de protección digital en la que estuvimos como expertos participando en el desarrollo, una de las cosas que conseguimos arrancar era introducir en nuestros protocolos de revisión de niños sanos esto, y ya se va a implantar. La educación pues tendrá que pelear también un poco por esa la vía. parte educativa, en teoría en la ley está puesto. Y de manera transversal en infantil hay un área que se trabaja que es autonomía y conocimiento de sí mismo. Y de manera transversal, cuando haya una asignatura, se tienen que trabajar ciertos hitos de autoconocimiento, autoconcepto, de empatía y demás. Otra cosa, que luego se trabaje. Claro. Exacto. Creo que la ley de educación pasa un poco como decía antes con lo PIBI, ¿no? Que el marco está puesto, las intenciones son buenísimas y hay mucho avance en educación emocional, en conocimiento de uno mismo y demás, pero luego no hay ni herramientas ni palancas para llevarlas a cabo. Entonces el marco está puesto. Sí, es que aquí hay dos problemas, ¿no? Uno es que la LOPIBI, y me parece que tú lo has explicado muy bien, maravillosa, pero ¿y el presupuesto para tirarla adelante? Es decir, no hay tribunales específicos para la infancia, no les hay. Es decir, hay un problema. Mira, en Cataluña, a raíz de un caso gravísimo de un maltrato, que es el caso Alba, se hizo una ley maravillosa de protección a la infancia en el 2008. ¿Tú la has aplicado? Si no hay pelas, no se puede aplicar. El problema de la LOPIBI es exactamente lo mismo. Si tú haces una ley maravillosa, pero no hay un presupuesto, o sea, off the records, estábamos enfrentando un caso con Iñaki de que de una situación, de no había una situación de protección porque no hay un tribunal de menores. Es que cosas tan simples como estas. Y otra cosa que es muy importante, y yo me gusta mucho decirlo, la escuela enseña, pero la familia educa. Y o nos ponemos a trabajar con las familias, o lo que decía Iñaki, es que el 90% del abuso y la violencia es intrafamiliar. Yo cuando hago talleres, ya sé qué familia va a venir los que no lo necesitan. Este es el problema. O sea, el buen trato del niño empieza con el buen trato de la familia y tenemos que ver cómo ayudamos a estas familias. Porque claro, sí, el caso que ha salido en toda la prensa, de la famosa que está acusada en Canarias por maltrato, yo calculo que debió ser
porque esto es por agitación, porque esto es una... En Cataluña hicimos un protocolo porque hubo algún caso y hay una lesión típica, es decir, visto uno, las identificas. Que puede ser de que es el maltrato de porque estás atacado de los nervios, no porque realmente seas un maltratador. Pero a mí lo que me está resultando lamentable es el trato que se está dando a esto. Como defendiendo a la pobre señora. Oye, perdona, oye, acepta de que la has cagado, con perdón de la expresión, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar con los chicos y chicas, pero no olvidemos que el núcleo es la familia y nos ponemos las pilas con la familia. Sí, vamos a tener factores de resiliencia externa, que es cierto que existen, como os decía, pero va a haber mucha mierda tapada, ¿eh? Yo lo que comentas, estoy de acuerdo, siempre tuve un matiz. Yo cuando empecé a jugar a fútbol, tenía 4 años, 5 años. Entonces mi padre y mi madre eran como muy bueno, gente pues muy educada, que querían que el niño fuera bueno, su hermano también, todo el mundo y tal. Entonces, oye, es empático con los contrarios, cuidado, darle la mano cuando se tal. Joder, entonces pues me educan de una manera determinada y todo muy bien, me autoconozco, todo fantástico. Y salgo a jugar. Cuando termina el primer partido, voy a casa, toco la puerta ya mayor, ¿no? La puerta y le digo a mi padre: habéis jodido la vida. Mira con lo que vengo. Me hemos reventado de las piernas desde aquí hasta aquí. Me han dado de hostias hasta en el cielo la boca. Y yo dando la mano a todo el mundo. Oye, perdona, ¿no crees que me has entrado demasiado fuerte? Yo soy empático contigo, yo sé que me tienes que ganar, pero no me has entrado demasiado fuerte. Entonces, quiero decirte que si de alguna manera pretendemos que el buen trato y determinadas cuestiones tienen que ser integralmente. Si nosotros transmitimos determinadas cosas a los chicos, chicas y adolescentes y luego ponen las noticias y vemos cómo resolvemos las cosas en el mundo, van a decir, bueno, cuéntame, ¿cómo es la cosa? Cuéntame, no, sé empático, conócete a ti mismo, tal y cual, pero como este no se mueva, voy a salir, le voy a pitar, me voy a bajar del coche, le voy a bajar la ventanilla y le voy a decir 3 cosas que se va a giñar por las patas. Pero tranquilo, tú sé empático, en clase, tranquilo, relajado, luego vamos a mindfulness, cuando termines vas a tener... O sea, yo creo que el sistema es muy relevante para comprender que, lo han explicado perfectamente antes, que no solamente la violencia parte de factores de protección o factores de vulnerabilidad, sino que los factores socioculturales y los factores sociales son relevantes para que tengamos un aprendizaje de cómo resolver las situaciones. Si tenemos el aprendizaje de que todo debe de ser resuelto con personalidad, carácter, picardía y competición, pues lo vamos a resolver así. ¿Por qué queremos engañar a los críos y a las crías de que en la sociedad resolvemos las cosas de otra manera? A mí eso es lo que más me cuesta entender. Porque luego vamos a hacer talleres emocionales, talleres no sé qué, talleres no sé cuánto. Y las mismas personas que hacen los talleres van a su puesto de trabajo y dicen, estoy jodido. O sea, es como una especie como de autoengaño perpetuo. Tengo la sensación, y no quiero cerrar pesimistamente, pero creo que vivimos en un autoengaño perpetuo de decir, hagamos este proyecto para dotar de factores de protección a los críos, porque se van a enfrentar a una sociedad donde los van a necesitar y como no los tengan, se los van a comer. Yo creo que esa es la gran reflexión que tenemos enfrente. El hecho es que si se conocen a sí mismos, saben enfrentarse ahí fuera. Saben encaminar. El tema es que no hay programas suficientes ni profesionales suficientes que enseñen al menor desde edad temprana a conocerse. No los hay. Claro, pero ahí al hilo de lo que estamos diciendo, yo, que también trabajo en consulta privada, yo recibo muchas demandas. Yo soy psicoterapeuta infanto-juvenil y de familia y recibo muchas consultas. El peque o la peque le acosan en el colegio o tiene problemas de acoso escolar. Y en las entrevistas con los padres, muchos padres me dicen, claro, y es que no se defiende.
Y nosotros le decimos, ¿te han pegado? Pues pega. Pero ¿cómo no te defiendes? ¿Cómo no haces nada? Venimos a que también nos hagas entender cómo puede ser que nuestro hijo no haga nada, ¿no? Este es el mensaje. O sea, que nosotros, es cierto que como profesionales, nuestra misión es al futuro, ¿no? A las sociedades del futuro les inculquemos otra cosa distinta a lo que les han inculcado a las sociedades de atrás, ¿no? Pero que en el mundo adulto funcionamos así y los padres vienen a consultarte y ellos mismos en muchas ocasiones ejercen la violencia en la conversación contigo o en la clínica contigo, ¿no? Entonces, claro, tiene que haber educación emocional, tiene que haber programas de prevención, tiene que haber mediación, por supuesto, todo lo que haya será poco para lo que tiene que haber. Pero la mirada es importante que la pongamos en el mundo de los adultos y los adultos que forman familias y esas familias que dan vida a hijos a los que educan desde la violencia. Efectivamente, por eso hablo de lo que es la educación sistémica, o sea, a padres también. Porque mira, en la Cruz Roja, en el área de violencia, la mayoría de las madres reconocen en la tercer clase que son madres maltratadoras. En una tercer clase. Y no ha habido un trabajo de sensibilización detrás, de autoconocimiento de por qué son maltratadoras. Y cuando tienen ese autoconocimiento, empiezan a hacer una labor para no maltratar más a sus hijos. El sábado, siempre por una nota positiva, el sábado tuvimos partido y íbamos perdiendo 1-0 en el descanso. Y las chavales están jugando mal. Entonces estaban sentadas, entró mi compañera entrenadora y yo, entramos, las miramos y digo, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis jugando? Mal, fatal, somos buenísimos. Yo, no, tranquilas, venga, vamos a hacer esto, venga, estar tranquilas, tal y cual. Bueno, en el segundo tiempo salieron, jugaron mucho mejor, ganaron 1-4. Y entonces las dejamos en la ducha y yo marché corriendo porque tenía otro asunto personal. Cuando salí, estaban las familias fuera esperando y toda la familia, joder, Iñaki, ¿qué les habéis dicho en el descanso? Habéis hecho una bronca que se han cagado por las patas, ¿verdad? Y se les habéis espabilado, ¿no? Le habéis dicho pim, 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 pim. Y le digo, pues no. Les hemos dicho que ánimo y que venga a ver si el segundo tiempo lo hacemos mejor. Hasta luego. Y me iba para casa y llego a casa y le digo a mi hermano, digo, oye, ¿tú te crees que los padres de las chavalas han dicho bien, les habéis metido caña en el descanso, las habéis puesto contra la pared, les habéis metido palos en las uñas y han salido en el segundo tiempo rabiosas? Hostias, Iñaki. Y yo digo, pero bueno que eres. Claro, qué bueno. Y digo, pero por el amor de Dios, ¿pero qué tenemos en la mente, por el amor de Dios? Bueno, les hemos dado caricias a todas en el descanso. Les hemos dicho, ánimo, bonitas, que el segundo tiempo lo vamos a hacer mejor. Si es facilísimo hacerlo mejor que el primer tiempo. Pues fíjate, humor negro, oye, ánimo, que lo vais a hacer mejor que el primer tiempo, fijo. Te lo digo. Pues es la creencia que existe desde la resolución o de la motivación o de apretar a la peña desde la violencia. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más queréis hacer? Ya estamos. ¿No? Muchísimas gracias a los 4. Pues no te vayas, Iñaki, cerramos el evento Jesús y yo aquí ante la cámara. Que tú no sabes que nos está viendo. ¿Qué te pasa? No te tiras, no te quieres enfadar, pero es que... No, es que quiero ir al baño. Pues a la vez. Bueno, sí, son Pero un minuto sí. Que voy a cerrar, un minuto. Dale. Por favor. Aguanta, Iñaki. Venga, Iñaki, Por favor. ánimo. Solamente daros las gracias otra vez a UNIE por vuestra acogida, el trabajo que hacéis aquí, a los chicos que yo ya es que son, o sea, yo son el equipo, o sea, yo os quiero conmigo a todas partes y yo algo vamos a hacer para ellos, ¿verdad? Algo especial para vosotros,
sí o sí vamos a hacer, porque y para Diana que Ya son los ciberembajadores del instituto, de la zona. A ver, o sea, de verdad, es que sois maravillosos. Y a todas las demás personas que habéis venido, a todos los ponentes que habéis estado aquí, de verdad, o sea, para mí es súper importante, como habéis dicho todos, ¿no? O sea, generar estos espacios para que podamos sacar estos temas y hablar, ¿no? Hablar con nosotros y tomar conciencia, sensibilizarnos y también darnos la importancia como adultos, como adultas, de saber que somos siempre referentes, como decíamos, ¿no? En nuestros comportamientos y en nuestras cosas que decimos para todos los menores de edad, ¿no? O sea, que asumamos esa responsabilidad, ¿no? Como referentes. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad, a todos los que estáis en casa.